Bueno, seguimos ya con el módulo 7. Ya solo nos quedan este y el último. Este va a ser un tema crucial. Creo que es uno de los temas que más resonancia tienen hoy en día y que más importancia le deberíamos dar, que es la igualdad de género en el deporte. Entonces, acá voy a traer a tres personas eh, demasiado conocedoras de este tema, arrancando por el moderador que va a ser Giovanni González, que es abogado de la Universidad del Rosario, especializado en Derecho Laboral y Tributario de la Universidad Javeriana. Es magíster en Derecho Laboral de la misma universidad, es miembro del Colegio de Abogados Laboralistas, vicepresidente de la Asociación Colombiana de Derecho Deportivo, profesor de la Universidad Javeriana en el Departamento de Derecho Laboral, profesor de Derecho Deportivo de la Universidad del Rosario, coordinador del Diplomado de Derecho Deportivo de la misma universidad, gerente del área de Derecho Laboral de la firma PDO e integrante de la Comisión Disciplinaria Independiente Santa Fe, el mejor equipo del mundo. Solamente Eh, parte de la sí, presentación. sí, sí. Bueno, Buenas tardes. junto con Giovanni van a estar Manuela Costa. Bueno, Manuela, pues como ya todos sabemos, es exjugadora de fútbol profesional. Jugó en clubes como Santa Fe, Equidad, Seguros, Millonarios e Inter de Milán. Es magíster en desarrollo organizacional y marketing, CEO fundadora de Transformándonos, consultora en asuntos de diversidad, equidad e inclusión en la Fundación Selección Colombia, asesora para la equidad de género del Ministerio del Deporte. Y finalmente, Juliana Dávila Díez, que es ingeniera con especialización en gestión sostenible de procesos de la Universidad de EAFIT. Fue basquetbolista de alto rendimiento durante 5 años, logrando destacarse como campeona nacional y regional en esta disciplina. Además, tuvo una destacada trayectoria como futbolista de alto rendimiento entre 2008 y 2019, obteniendo un campeonato universitario nacional y varios títulos regionales. Su carrera la llevó a formar parte de clubes como Universidad de EAFIT, el Club Molino Viejo y el Club Formas Íntimas, y a jugar en equipos profesionales como Atlético Nacional, Envigado e Independiente Medellín. En 2022 se unió, fue a la familia del América de Cali, no el mejor equipo del mundo, pero donde ha desempeñado ya, digamos, un rol clave en la gestión deportiva y administrativa, lo que le permite en este momento tener el cargo de gerente del club. Entonces, Juliana, bienvenida. Oh, úchale, está duro esto. Muy buenas tardes para todos. Lo primero que me gustaría señalar es que este panel, a diferencia de los que hasta ahora hemos tenido, más allá de poderles dar a ustedes como información, tips, pautas de un montón de cosas, se va a concentrar mucho en la experiencia humana del deporte a través del género femenino. Y aquí yo quiero además mencionar una cosa que Manuela dice con insistencia en este tipo de espacios, que es algo que a mí me parece particularmente maravilloso, que para ella el fútbol es una excusa, que realmente lo que hay detrás es lo que importa, ¿no? Digamos, esa lucha precisamente por llegar a nuevos espacios, a, a de pronto ciertas posiciones en las cuales en el deporte no estamos tan acostumbrados a ver a las mujeres. Y precisamente es a partir de eso que
me quiero concentrar allí, porque además hay una ventaja enorme de este panel, que es que ustedes dos tienen la experiencia deportiva y la experiencia desde otro margen administrativo y también como con una visión que pues igual para quien no sepa, Manuela también tiene una carrera de consultora en temas de recursos humanos en general, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta eso, y mi primera pregunta para ambas es, en, no digamos que en pocas palabras, pero sí más bien como si ustedes pudieran definir en algunas frases cómo es la experiencia femenina en el deporte, y digamos Juliana, que también además tiene el tema del deporte fuera del fútbol, ¿cómo lo podrían ustedes, qué nos podrían decir de esa experiencia en el deporte de la mujer? Hola, buenas tardes para todos. Felicitar a los organizadores. Ha sido un placer estar acá, muy enriquecedor el evento, muchos temas importantes realmente que todos debemos de conocer. Te explico en varias palabras, o bueno, una frase. Creo que lo mejor que le deja a uno el deporte es el trabajo en equipo y la construcción de conseguir metas Ujú. a corto y a largo plazo. Como bien lo mencionaban en los otros paneles, siento que el deporte a uno le da algo a nivel deportivo y es formación, que eso no lo podemos dejar a un lado, que es de lo que habíamos hablado ahorita en otros paneles, que es la formación profesional que deben de tener tanto deportistas como todos los stakeholders que hay alrededor de cualquier deporte, llámese básquetbol, fútbol, fútbol femenino. Aquí tenemos una brecha bastante grande y ese tema de educación es fundamental. Entonces, trabajo en equipo y conseguir metas y valorar mucho el proceso. Yo creo que en mi caso, y siempre lo digo hablando un poco en el plural del colectivo, el fútbol sí es una gran excusa. Yo creo que toda mi vida fue activista y me di cuenta ya muy grande. Y me di cuenta ya grande porque creo que hasta los 12 años que jugué con niños, cuando ya no era posible jugar con ellos por las categorías, no teníamos equipos suficientes de mujeres. Y eso empezó como a determinar una forma que no conocía, y es que curiosamente el fútbol para mí se volvió un fenómeno cultural y social. Y de hecho, tal vez en algo que he hablado abiertamente, nosotras fuimos, y digo nosotras, yo creo que Juli, tú también entras ahí, hicimos parte de una generación que se llamó la generación de las superpoderosas, em, pero que curiosamente la gente siempre ha creído que nosotras fuimos las pioneras, y eso es una gran mentira. Cuando empecé a estudiar un poco el tema, me di cuenta que hubo mujeres mucho antes que nosotras, y me conecté con algunas que seguían en vida, que reconocían muy bien que el deporte era una gran plataforma para muchas cosas. Hace poquito, y lo quiero decir, estuvimos en el marco del Mundial, bueno, ya hace un par de meses, y me llamaba mucho la atención lo que pasa con la selección española femenina, porque cuando ganan el Mundial, muchas personas creían que esa era como la meta, y seguramente en términos deportivos ganar un Mundial es lo aspiracional para cualquier atleta, ¿no? Pero yo decía en ese espacio que tal vez la aspiración era hasta que la equidad de género fuera una realidad. Y lo que surge a partir de un caso, creo que de mediación pública, el movimiento del se acabó generó un escenario mucho más grande que lo generó haber ganado un campeonato de fútbol. Em, Siempre agradecido al fútbol, lo amo profundamente en todas las vicisitudes, porque creo que tiene una cosa maravillosa, y es que afortunado o desafortunadamente, al ser el opio del pueblo, nos permite hacer muchas cosas, pero también he entendido que el fútbol necesita, como lo dices, Juli, yo creo que desaprender muchas formas. Creo que la que hoy las mujeres tengamos la posibilidad de estar, y no solo estar, sino yo creo que cuestionar un poco las condiciones dignas, nos da la posibilidad de hacer las cosas distintas. Creo que es una gran plataforma para demostrar que el sistema está obsoleto. Yo siempre he sido una gran partida, no me gusta lo bélico, a pesar de que creo que soy una activista en furor, no me gusta lo bélico, y siempre he dicho que nunca he intentado pelear contra las instituciones que hoy lo dirigen. Al contrario, creo que siempre he querido buscar soluciones,
mostrando que hay cosas que hay que resignificarse en los modelos de negocio, en la administración, y lo he disfrutado un montón. Mira que eso que mencionas me parece muy interesante para lo siguiente, porque precisamente ustedes que han tenido ambas posiciones, tanto como deportistas como ya desde unos rangos más administrativos y de temas que van más allá de la práctica deportiva, para ti hoy en día, ¿qué sería dentro del deporte condiciones dignas? Pues para ambas. ¿Qué sería precisamente esas condiciones dignas a las que tenemos que llegar en el deporte femenino y cómo hacemos para llegar allá? Creo que voy a ser pues un poco mezquina, sé que en todas las disciplinas, y siempre lo he dicho, el fútbol sigue siendo el privilegiado. Em, y eso pues seguramente me reduce un montón el espectro de lo que referimos a deporte, pero puedo hablar un poco más porque estos temas no son una opinión, no es una percepción, son datos y hechos, condiciones dignas, arrancar por lo básico, que ojalá dentro de esos acuerdos que hacemos para hablar de nuestra liga profesional, pues contexto Colombia, creo que hemos evolucionado. El año pasado tuvimos un 52% de jugadoras con contrato. Este año hay 62, 67, perdón. Eso quiere decir que algo ha cambiado, que algo está mejorando. Pero en el escenario no utópico, sino real, equiparar las condiciones es que todas las mujeres tuviesen contrato. Que quien hoy regula las condiciones, yo sé que los equipos hacen unos esfuerzos diferenciados, porque sé que también llegar allá es un escenario complejo, pero que no diéramos chance de tener 15, hoy hay 2 figuras de vinculación, como las principales, que es la figura de futbolista aficionada a prueba, en la cual Di Mayor pues le dijo a los clubes que tienen la posibilidad de tener 15 jugadoras contratadas y 15 en este tipo de vinculación. Aplaudo a quienes hoy no lo hacen, a quienes han contratado a todas sus jugadoras, porque pues creo que tener las garantías de un contrato no es solo tener la remuneración salarial. Yo creo que cuando uno habla de contratos en un ámbito deportivo que tiene un riesgo de vulnerabilidad de lesión muy alto, pues tienes que tener las garantías de acceder a una póliza de salud, de también tener, hoy hay unas licencias, creo que en términos de dignificar y reconocer, creo que nosotras nunca hemos pedido, yo siempre digo a la gente, equidad no es lo mismo que igualdad, entendernos en nuestras diferencias, hoy hay unas licencias a nivel FIFA que avalan la maternidad. En Colombia hubo un caso solo una vez en el Deportivo Cali, pero la verdad es que ni siquiera tenemos chance porque la mayoría de contratos son muy cortos. Entonces, dignificar implica como relacionar el contexto, por eso lo legal, lo social y lo cultural tienen mucho que ver con esta plataforma llamada fútbol. Juli, cuéntanos. Yo siento que todos los procesos deben de crecer de manera responsable. Soy muy partidaria, aunque soy mujer y he estado en un ambiente masculino durante mucho tiempo, incluso en mi profesión. Todo proyecto tiene que crecer, como ahorita nos lo exponían en el panel, no solo con el corazón, sino con la razón. Y las compañías, y apruebo lo que Manuela dice, cuando uno decide crear proyectos institucionales, llámese fútbol femenino, llámese categorías de formación, tiene que ir creciendo de manera responsable. Hay veces queremos acelerar mediante unos drivers ciertas condiciones que definitivamente las compañías no pueden realizar porque las dinámicas son diferentes. Considero realmente que esa responsabilidad y que el fútbol colombiano femenino ha crecido a pasos agigantados. Y para la muestra un botón, somos la segunda o tercera liga femenina más poderosa de Sudamérica. Y eso no es un dato menor, que hay veces se nos olvida. Acá es supremamente importante tener claro que, como bien lo dice Manu, quizás no tienen las 30 jugadoras, como tampoco ocurre en el masculino. En el masculino no todos los jugadores tienen contrato porque hay procesos y el proceso se debe a un proceso deportivo y a un proceso, como bien lo explicaban en el panel anterior, de formación profesional y financiera que debe tener un jugador porque todos nos queremos volver ricos. Y hasta nosotros mismos, cuando nos llegan esos cambios salariales y condiciones dignas, se vuelve una locura y para la muestra un botón es donde aparecen esas estadísticas que el 70% de esos deportistas que reciben montos significativos quedan en bancarrota. Entonces,
soy muy partidaria que todo tipo de proyecto debe de crecer con la razón para que sean proyectos a largo plazo. No acelerar las cosas de manera irresponsable, sino conscientes de, como lo decía Ana ahorita, nosotros cuando nos vinculamos al mundo deportivo debemos de ser partícipes de muchas normativas que tenemos. En la parte administrativa nos pasa exactamente igual. Le tenemos que atender a todo el mundo todas las solicitudes y muchas veces esas partes y obligatoriedades deportivas no coinciden con las normativas colombianas, pero sin embargo los clubes hacen demasiado esfuerzo para lograr mantener en condiciones dignas a todos sus empleados. Hay excepciones, no lo desconozco, pero sí mantener el proyecto a futuro. Es una empresa, ahorita lo hablamos. Las profesiones de ellos son empresas y nosotros también somos una empresa. Y una empresa que no genere rentabilidad es difícil mantenerla en el tiempo. Y miren que precisamente tal vez una de las mayores quejas o reflexiones que se hacen a raíz de tratar de mantener una igualdad entre lo que pasa en el deporte masculino y lo que pasa en el deporte femenino es que la respuesta muchas veces es que el deporte femenino no genera la misma cantidad de recursos que lo hace el deporte masculino o el fútbol masculino, porque es que además hay otro tema adicional, que ahí estamos entre dos diferentes tipos de masculinización del deporte. Porque por un lado, digamos, en el fútbol está claro porque se dice, no, es un deporte para hombres, entonces el tema de que haya una división femenina ya tiene unas complicaciones, pero además hay deportes que están absolutamente feminizados y eso ya digamos que también hace que la distribución entre deportes tenga esa misma connotación, femenino y masculino. Pero lo que tiene que ver con el fútbol femenino, incluso hay unas cifras interesantes que uno ve y quien más consume fútbol femenino son las niñas, ¿no? Digamos, eso uno. Y dos, si lo mantenemos en lógica de consumo, ya no del deporte, sino de los productos dentro de un mercado normal, pues en un 1 a 1, las mujeres gastan un 62% más que los hombres en, a diario, por la razón que sea. Entonces, muchas veces esto lo traigo a colaciones porque las mujeres se ven siempre como un muy buen nicho de consumo. Entonces, porque a veces cuesta conseguir recursos para el fútbol femenino y así también como llegar a condiciones dignas por vía de la publicidad, de otro tipo de productos que estén más cercanos al fútbol femenino, o si por el contrario lo que toca hacer es no, pues no nos concentremos en hacer el fútbol femenino algo especial desde el producto, sino que es una sola cosa, que es fútbol. Consumamos fútbol independientemente de que sea masculino o femenino. ¿Tú cómo lo ves? Mira, yo soy muy partidaria que somos seres humanos y lo que podamos hacer, independiente, llámese hombre o mujer, pues lo podemos hacer, ¿cierto? Ese es el primer punto que quiero dejar claro. Hay veces se nos olvida que el deporte en unas etapas es bienestar y salud, pero cuando es alto rendimiento es un espectáculo público. Y al ser espectáculo público, eso es como una obra de teatro. Una obra de teatro que no tenga asistentes, pues es difícil mantenerla a flote, pues porque eso ojalá un tema de rating, eso ojalá un tema de patrocinadores, eso ojalá un posicionamiento de marca. Y ahí es cuando hablamos de cifras puntuales de se sostiene o no se sostiene el proyecto. Es muy importante hablar con la razón, como tú mismo lo dices. Y son cosas que no solo se ven en el fútbol y no soy tan partidaria, que hay veces todo este tema de género lo focalizamos más en el sexo, hombres y mujeres, pero te puedo hablar de casos puntuales como el color de la piel, ¿cierto? El color de la piel, y ahorita lo decían, caso David Beckham, ¿cierto? Era el más famoso, el que más tenía renombre a nivel mundial y logró aplicar. Exactamente, y logró aplicar una ley en un país simplemente porque él llamó tanto la atención que logró cambiar algo en el mercado. Estoy completamente segura, pues segura no, pero lo digo aquí en este foro, que posiblemente pasaron muchos jugadores de África, muchos jugadores de Inglaterra y les aplicó exactamente lo mismo. Por eso el tema de la responsabilidad
empresarial para sostener los proyectos en el tiempo es supremamente importante. Y Manuela, respecto a eso, ¿tú cuál ves que es el camino? ¿Como convencer a la gente de que estamos hablando de un mismo deporte, de un mismo producto, o valdría la pena también feminizar un poco más el deporte femenino para que se vuelva algo atractivo para un público específico que pueden ser incluso las mismas mujeres o también atraer hombres? ¿Tú cómo lo ves? ¿Cuál sería el camino a seguir? Yo creo que difiero un poco en la afirmación inicial. Yo no creo que hoy el fútbol femenino no sea lo suficientemente atractivo, em, que tal vez en nuestro contexto toque seguir educando, creo que es diferente. La camiseta más vendida en la historia del deporte femenino fue la camiseta de la selección norteamericana en el 2019. Eso quiere decir que algo estamos vendiendo. Deloitte sacó un estudio en el 2020 porque yo como que en estos espacios me gusta invitar a la gente, ¿es percepción o verdad colectiva? Claro. Y seguramente en percepción ustedes estarán de acuerdo en la afirmación porque si a ustedes no les gusta el fútbol femenino, dicen, pues eso no es un espectáculo. Pero la realidad es que quien se ha dedicado a estudiar eso, Deloitte lo dijo, la curva de rendimiento, de rentabilidad del deporte femenino puede ser del 39% anual. Eso quiere decir que algo está llamando la atención. Hoy los derechos del fútbol femenino a nivel mundial son derechos que incrementaron su costo en un 450%. Entonces, creo que romper ese paradigma es empezar a hablar con otras afirmaciones. Parte de lo que creo que también es importante, y me pasa ahorita, porque yo no creo que la intención de la gente sea sobrevalorar el fútbol masculino y subvalorar el fútbol femenino. Yo no quiero llevarlo allá, sino creo que no hemos estado educados ni siquiera para eso. Y te quiero dar un ejemplo con algo sencillo que me pasó hace poco. Nosotros en Transformándonos creamos un torneo hace un par de años que hoy queremos que se llame, más que un torneo, es un movimiento. Se llama División Avanza. Y yo siempre quise como romper un mito. Y que seguramente Juli se ha enfrentado a esto un montón, porque creo que el fútbol en sí, y ahí sí será el único escenario donde lo diferencia y le quita el género, porque creo que hoy sí lo tenemos que diferenciar, eso es una postura personal. No, yo no estoy intentando convencer a nadie. Si queremos eventualmente hablar de nosotros, tenemos que entender las brechas que nos alejan, porque mientras no seamos capaces de reconocerlo, el escenario todavía no está fértil para que sea orgánico. Y siempre lo he hecho de esa manera porque hace poquito, bueno, cuando creamos División Avanza, yo quería romper un mito y era que el fútbol femenino no generaba y que el fútbol femenino no atraía patrocinadores aliados y nos dimos la pela con un par de colegas, una futbolista, Vane Córdoba, mi socia, y Michelle García, tenista también de alto rendimiento, y salimos a maletear, como lo haría cualquier persona en cualquier proyecto. Conseguimos 670 millones para hacer un torneo de fútbol femenino con 360 futbolistas, entre las cuales había 180 futbolistas profesionales. Eso me mostró que tal vez necesitábamos más estrategia, menos queja y menos invisibilización, que creo que la teníamos. Esto creo que no es de genéricos porque nuevamente creo que parte de los equipos que están en la liga hoy, en su mayoría lo están haciendo muy bien. Algunos se quedan cojos. En la estrategia creo que nos falta un montón, pero ni siquiera en quienes están en la punta del iceberg, porque si lo miramos para abajo, y el ejemplo que les quería contar, hace 3 días me llamaron para organizar un torneo en una alcaldía. Y cuando tuvimos la primera conversación, yo creo que mi bandera siempre ha sido más género que fútbol. Sí. No sé cuál de las dos tenga mayor representatividad, pero me gustaría pensar que más el género que el fútbol. Y yo asumí en toda la conversación que era un torneo de fútbol femenino. Cuando cerramos y me dijo, ¿y tú haces la convocatoria de los equipos y los niños? Y me di cuenta que había una disonancia total en la conversación que habíamos tenido ya durante 40 minutos. Y les dije, ¿por qué solo vamos a hacer un torneo de niños? Quiero preguntarles, recursos. Nunca se nos había ocurrido hacer un torneo de mujeres. Les dije, quiero proponerles, y se los paso 2 por 1, no importa, que hagamos las 2 categorías. Entonces, creo que es un escenario en que hay que seguir educando. Creo que quienes están en la punta, si bien no tienen la responsabilidad completa, porque creo que somos todos los que estamos acá,
que tenemos que hacer la misma presión cuando generamos esos grandes ídolos que a mí pues me apasiona ahorita tener en Millonarios un gran representante de nuestro país, pero yo no sé si ustedes saben quién es la capitana de Millonarios actualmente. Se llama Tatiana Ariza. Súper poderosa, generación, de hecho es la goleadora del plantel, Selección Colombia muchos años. Entonces creo que eso es resignificar un poco. Creo que también tenemos que hacer un esfuerzo diferenciado si seguimos un poco en la premisa que es que históricamente el masculino vende más porque llena los estadios, pues tal vez cuestionémonos en qué horarios estamos poniendo, en qué condiciones, cómo estamos vendiendo las boletas, lo estamos poniendo como, perdónenme, pero siempre le digo a los equipos, la costilla del masculino, porque entonces como el telonero del gran partido son las mujeres. Creo que hay un poco de esfuerzo que tenemos que hacer distinto. Y hacia allá siempre ha ido mi conversación, hagamos las cosas distintas y eventualmente sí medimos con la misma vara. Aunque ahorita, incluso por el tema de Millonarios, fue al revés, ¿no? El último partido, el primero fue el de hombres y después fue el femenino y hubo una buena respuesta. Entonces, incluso ya desde la parte administrativa de los equipos, ¿cómo podemos ayudar a eso? Porque, digamos, ya lo que parte Manuela es de cambiarnos la lógica. Es como, no empecemos a decir o no empecemos la conversación diciendo es que esto no es atractivo, es que hace falta algo. Entonces ahí por eso te traslado la pregunta. Desde la parte administrativa, ¿qué es lo que podemos decir que hace falta? ¿Qué trabajo se puede empezar a hacer? ¿O por qué camino hay que ir? Porque pues igual tampoco podemos empezar la conversación diciendo es que no se ha hecho nada. Entonces, hacia adelante, ¿cómo podemos seguir? Mira, desde América de Cali nosotros como institución, tanto en hombres como mujeres, lo que hicimos fue igualar ciertas condiciones. Ejemplo, los cuerpos técnicos se componen de la misma cantidad de personas, tanto para el femenino como para el masculino a nivel profesional. Igualmente para las categorías de formación, contamos con planteles supremamente extensos que nos permitan, a pesar de que es un deporte colectivo y que muchos lo vemos como tal, incluso cuando uno iba para el colegio es supremamente difícil para un profesor tener a 25 o 26 niños. Entonces, en esa medida, lo que nosotros queremos dentro de la institución es formar al ser dentro de ese 360. 360, ¿a qué se refiere? A medida que yo tenga un excelente deportista, como pasó con la selección femenina de Estados Unidos, si ellas generan un muy buen espectáculo llamativo en cuanto a un control de balón, hablando propiamente del fútbol, sus calidades en los goles, en los pases, esos cambios de frente no se veían ni siquiera en un fútbol masculino, ni colombiano, daba, pues con todo respeto, más pereza ver a un equipo de Supercopa, no va a mencionar otras competiciones, que ver a Estados Unidos jugando. Entonces, nosotros como institución lo que hacemos es garantizar que ese ser humano que va a disponer el espectáculo público se encuentre en todas las condiciones. Y a medida que esto vaya surgiendo a través de los años, va a generar por sí mismo que el espectáculo sea mucho más llamativo, por ende va a atraer a más gente que propiamente para el fútbol femenino lo enfocamos mucho en las familias. Incluso hacemos demasiadas reuniones con la barra para que apoye a las señoritas, pero nos encontramos como, pues ahorita no lo comentaban, partidos donde ha sido el telonero o el después de, hay veces tratamos de hacer esas negociaciones porque hay costos logísticos significativos en la apertura de un estadio, entonces uno trata de sostener proyectos de esa manera de, venga, uno juega primero, el otro juega después, porque me gano una vez la policía, la logística, o sea, son estrategias realmente que realizamos para mantener los proyectos a flote y garantizar todas esas cualidades que necesitan ellos mismos y ellas mismas para hacer su espectáculo. ¿Qué pasa? Que, y como lo dice Manuela, y en eso tiene toda la razón, es un tema cultural y de disfrutarlo. Para eso, y la invitación que siempre hacemos nosotros, tanto en hombres como en mujeres, es, tienen que ser un ser humano 360. 360 en su disciplina deportiva, 360 en su educación. Nos comentaban y pues, tratamos de realizar con las diferentes secretarías
que acá el gobierno toma un papel fundamental a través de capacitaciones, el ministerio nos da capacitaciones, tratamos de utilizar todo lo que es Sena Sofía Plus, que también hay un montón de cursos gratis. O sea, esto nos permite a nosotros evolucionar realmente el deporte como tal, sin hablar que es el género femenino o el género masculino, porque allá pues es donde realmente queremos consolidar absolutamente todo. Un excelente espectáculo para que cualquier familia o cualquier ser humano lo disfrute en su totalidad. Bueno, muchísimas gracias hasta ahora. Voy a cerrar con una cosita muy pequeña para que ustedes dos me ayuden con eso. Primero, Manuela, dinos un proyecto que tú quieras destacar de tu parte. Puede ser que tú lo estés haciendo o que estés ayudando a hacerlo en relación con la práctica del deporte femenino o con el fútbol femenino tal cual, que tú digas, miren, llévense para la casa esta tarea. Y tú también nos vas a decir cómo podemos llegar a ser mejores hinchas del fútbol femenino. A mí me queda muy fácil ser hincha del fútbol femenino porque tengo el más veces campeón del fútbol femenino. Pero, pero entonces también déjanos una tarea porque, pe- pero entonces no es posible que sencillamente esto se quede como en que lo hablemos, pero que no nos dejemos tareas. Y digamos que más allá de esto, todo lo que tenemos acá, eso es la comunidad del deporte, ¿cierto? Entonces, si nos vamos generando tareas que a su vez se van a volver hábitos, ¿tú cuál dirías que puede ser? Pues, por favor, Manuela. Em, tareas. ¿O ¿Tú qué proyecto quisieras destacar de lo que estás haciendo ahorita para que la gente lo pueda ver? Creo que, si bien he dicho que esto no debería abordarse como un modelo asistencial, hay unos de los que ahorita pues estamos llevando a cabo, que es un proyecto que se llama Somos Equidad. 8 países a nivel LATAM, 25 operaciones, donde lo que estamos haciendo es utilizar el fútbol como una plataforma para desarrollar habilidades socioemocionales para la diversidad, la equidad y la inclusión, porque creo que hace un par de años ya abrí el espectro y las mujeres, por supuesto que somos relevantes en la conversación, pero nos habíamos quedado cortos en otras, discapacidad, orientaciones, enfoque étnico-racial. Entonces, creo que ese es un proyecto que los invitaría a seguir, que incluso llevamos 2 colecciones de camisetas que sacamos como muy disruptivas, con frases interesantes que han invitado un poco a la construcción colectiva. No sé si tarea, pero por ahí sí les causa como intriga, chévere que las pudieran comprar, son unas camisetas ilustradas, una nota. Es un proyecto que también tiene un capítulo de voluntariado, porque muchas veces la gente se pregunta cómo puede ayudar y creo que esta es una plataforma súper holística. Siempre se nos acercan abogados, trabajadores sociales, psicólogos, fisioterapeutas, porque pues hacemos torneos, pero hacemos conferencias, hacemos seminarios, formamos gente. Entonces, chévere si se pueden involucrar. Y pues lo estamos haciendo también desde la plataforma que les digo que se llama Transformándonos. Y es un poco. Súper, Juli. Yo sí les pongo 2 tareas. Eso. La primera es consumir, consumir tanto el fútbol masculino como el fútbol femenino. Esa es la manera en que realmente las organizaciones como nosotros vamos a poder sostener los proyectos. Esa es la primera. Y la segunda, aquí, pues, perdón los periodistas, pero dejémosle de creer tanto a Instagram, a TikTok y a X, que está generando demasiada violencia a nivel mundial, y realmente instruyámonos en los proyectos de la organización. Y se los digo porque en el gremio en que nosotros nos movemos, siempre pensamos que los clubes tienen mucho dinero, allá están haciendo miles de cosas, y realmente estos son organizaciones, organizaciones como Nutresa, organizaciones como Argos, organizaciones como Bancolombia, que también decimos, no, el banco tiene que estar lleno de dinero. Esa es la invitación. Primero, instruirnos como seres humanos, y la segunda, consumamos el producto que nosotros vendemos, que es el espectáculo público a través del fútbol. Bueno, muchísimas gracias, muy amables a ustedes también.